Muy buenas, chicas. Hoy voy a hacer un vídeo, si me lo permite el aire y no salimos todos volando, para hablar de esos miedos que te impiden hacer un cambio laboral. Porque muchas veces una no se siente bien en su lugar de trabajo, pero ese miedo a dar el paso hace que se siga quedando ahí en ese lugar donde tampoco está bien, pero tampoco sabe cómo abandonar. Si aún no me conoces, mi nombre es Isabel, soy coach de reinvención personal y ayudo a mujeres a ponerse en valor para que no se conformen con nada, que no las haga felices y se atrevan a dar ese paso hacia el cambio con confianza y seguridad y sin dejarse influenciar de la opinión de los demás. Y me traigo también, por si acaso, chuleteta de los apuntes. Y uno de los miedos que hay es el temor a dejar un trabajo fijo y no encontrar algo mejor. Está claro que nos han vendido muy bien que lo ideal en esta vida era tener un trabajo fijo, quedarte ahí para toda la vida, porque eso ya te da tranquilidad, te da estabilidad y ojo, que está muy bien. Todo el mundo quiere estar tranquila y vivir en paz, ¿no? Sin andar ahí en la cuerda floja. Pero ¿qué pasa cuando ese trabajo fijo en el que estás, aparte de darte esa seguridad, esa tranquilidad, no estás bien? Y ahí es lo que tienes que poner en la balanza, ¿no? Para ti, ¿qué es más importante? ¿Tener un trabajo fijo simplemente o tu bienestar? Y desde ahí es cuando tienes que empezar a pensar. Porque si no estás bien, ¿de qué te sirve ese trabajo fijo? Lo fijo que vas a tener es que vas a estar mal hasta el día que te jubilen. Y realmente, ¿eso es el tipo de vida que quieres tener? ¿Sufrir en ese lugar hasta el día que te digan que ya está, que ya cumpliste? Pues es tan importante. Yo entiendo los miedos, chicas, y es normal. Pero la cuestión no es dejar ese trabajo fijo porque estás mal y luego ya lanzarse a la aventura, ¿no? A ver qué encuentro, a ver qué aparece. Lo importante es saber qué es lo que quieres. Y precisamente cuando una está mal, ya sabe en dónde no quiere caer de nuevo, ¿verdad? Pues entonces hay que enfocar la búsqueda en eso que sí. En buscar un trabajo que esté alineado con tus valores. ¿A ti qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿En dónde podrías encontrar ese tipo de trabajo? Porque a veces, o la mayoría de las veces, es que creo que nadie nos ha enseñado a buscar trabajo. Y simplemente miramos las ofertas que hay, miramos los sueldos y echar currículums a lo loco y cruzar los dedos a ver si de alguno nos llaman. Y no es echar currículums así como el que está repartiendo propaganda en la calle, sino que es echar al lugar en el que tú te quieres ver ahí para toda la vida. Y probar. Que no tiene que... Es que a veces una no cambia porque ya está pensando que en el otro sitio no va a estar bien o que puede estar mal. Si tú ya vas con esa predisposición de que puedes estar mal o que sea peor que el que estás, pues ¿qué te vas a encontrar? Al final, donde pones el foco, pones la energía, y si pones el foco en un lugar donde te puede ir mal, pues es fácil que te pueda ir mal. Así que lo importante es que no tienes que lanzarte a una piscina sin agua, no tienes que marcharte de ese lugar en el que estás ahora y luego ya miraré, ya encontraré algo. No, precisamente, si estás mal y tienes la tranquilidad de que tienes un trabajo ahora, que no estás en la calle, donde ahí sí que entran otros miedos, bueno, pues aprovecha para comenzar esa búsqueda. Desde esa tranquilidad de que no estás desempleada, busca a ver dónde te gustaría el pasar el resto de tu vida laboralmente hablando.
Otro de los miedos que tienen también muchas mujeres, por lo que yo veo cuando vienen a mí, es el que creen que para aspirar a un trabajo mejor tienes que tener estudios superiores. Bueno, pues depende a qué quieras aspirar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que yo vengo del mundo de la peluquería, pues si yo quiero ser médico, evidentemente voy a tener que estudiar una carrera de medicina, porque no voy a entrar directamente hacia un hospital por la gracia de Dios, porque ahora me apetezca hacer otra cosa diferente. No, evidentemente no. Pero también es cierto que tú a día de hoy, tú ya tienes una preparación, tú ya tienes unos conocimientos, tú ya estás trabajando en algo. Que no estás bien, no te tienes por qué quedar para siempre. Y lo que no debes hacer tampoco es cerrarte a nuevas oportunidades y el mirar, bueno, con lo que tengo yo a día de hoy, con mis conocimientos, con mi experiencia, con mis cualidades, ¿en qué más podría trabajar? Y desde ahí buscar. Porque no tienes que hacer, como decía yo, no tengo que pasar del mundo de la peluquería a la medicina sin tener estudios. Pero yo te hablo también de mi caso. Ahora que te decía que vengo del mundo de la peluquería. Yo me he dedicado a este mundo durante 18 años. Yo, de hecho, creí que me iba a jubilar allí. ¿Cuál fue la realidad? Que mi vida cambió radicalmente. Me enamoré y decidí marcharme a Buenos Aires para estar con esa persona. Yo no tenía, chicas, ni currículum y tenía 38 años casi. Yo no había buscado nunca trabajo, porque el trabajo me había venido a mí. Yo estando estudiando, fue un chico a la academia donde yo estaba, le hablaron de mí porque buscaba a alguien para su peluquería y me tomó y yo con él estuve 7 años hasta que posteriormente monté mi peluquería. Pero nunca había buscado trabajo. Y ahora me planto en otro país con casi 40 años. ¿Y ahora qué? Y sí, estuve un año trabajando en una peluquería, la cual dejé porque me sentía como un aprendiz y ahí comenzó mi reinvención. Yo no estudié más, pero sí que pude aspirar a otros trabajos, porque a pesar de haber estudiado solo peluquería, pues peluquería es un trabajo de cara al público. Por lo tanto, ¿a qué tipo de trabajos aspiré? Trabajos de contacto con el cliente. Estuve trabajando de teleoperadora, estuve trabajando de recepcionista en un hostel y después me dio por querer aprender inglés. Me fui a Londres a vivir, donde he pasado los últimos 9 años y allí estuve muchos años trabajando en el mundo de la hostelería, donde nunca había trabajado en mi vida y encima hacerlo en un país en el que ni siquiera hablaba la lengua. Por eso que a veces cuando una dice o se conforma a quedarse donde está, a pesar de no estar bien, porque cree que no puede aspirar a nada mejor, es porque ella misma se está poniendo ese freno. Ella cree que para aspirar a algo mejor tienes que tener un estudio superior y bueno, pues yo espero que con mi ejemplo te haya servido para ver que no te hace falta más, que con lo que tienes de sobra para poder aspirar a mejores puestos que en el que estás ahora. Y otro de los miedos y de esos frenos que encuentran mis clientas es el tema de la edad. A veces me dicen, Isabel, es que ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Yo ya sé que estoy mal, pero ¿dónde me voy a ir ahora? A esta edad, a estas alturas, ¿quién me va a contratar? Y a veces creemos que cuando llegamos a los 40 años, especialmente las mujeres, ya estamos jubiladas laboralmente. En el sentido que ya estamos como fuera del mercado. Ya parece que nadie nos va a querer contratar. Yo te acabo de contar ahora mi caso. Con 38 años me fui a Buenos Aires y en un mes yo tenía trabajo ya. Me marché a Londres con 41 años sin saber inglés y en 3 semanas estaba trabajando en un pub que no sé ni cómo pasé la entrevista porque yo lo único que decía es I want a job, y ya está. Yo quería el trabajo, hacer lo que sea, mándame lo que quiera, recoger vasos, fregar, cualquier cosa.
Yo quería trabajar y me lo dieron. Por lo tanto, nunca es tarde y lo más importante, como te decía al principio, es poner en la balanza. ¿Qué es más importante? ¿Tu bienestar o seguir quedándote en ese lugar en el que no estás bien? Yo, chicas, tampoco pensé que iba a tener oportunidades. Yo antes de irme a Buenos Aires también me asaltaban a la cabeza todos los miedos, todas las incertidumbres. No sabía si iba a encontrar trabajo ni quién me iba a contratar a estas alturas y sin tener experiencia en otra cosa que no fuese peluquería y además, ojo, peluquería masculina, que es todavía mucho más cerrado. Y esos miedos no me los podía quitar tampoco. Pero a mí, ¿sabéis qué es lo que me impulsó a dar el paso? El propósito que había detrás, el motivo por el que me iba. Y la razón por la que me iba era tan fuerte que yo tenía aquí grabado ese yo no me quiero morir sin saber qué habría pasado con ese chico argentino. Y fue ese motivo, ese motor, el que me hizo marcharme, dejar toda mi estabilidad, porque yo estaba aquí en Bilbao muy bien, muy acomodada, tenía mi propio negocio, funcionaba de manera excelente, creciendo mi cartera de clientes mes a mes, mi local estaba ya pagado, o sea, era todo ya recibir. Y a mí no me importó o no me dolió tanto dejar ese bienestar por ir a hacer lo que realmente deseaba, que era estar con esa persona en ese momento. Por lo tanto, si lo llevamos a tu caso, si tú realmente te sientes mal en ese lugar en el que estás, se te hace cada vez más difícil levantarte de la cama. Ya los domingos, ya por la tarde, te produce ansiedad pensar que mañana lunes tienes que ir a trabajar. Si a ti ese dolor te pesa tanto, eso es lo que tienes que tener grabado para impulsarte a dar ese paso y probar, porque a mí la vida me ha demostrado que te da oportunidades, que cuando haces las cosas porque las sientes y porque las deseas, la vida te demuestra de que tiene cosas para ti, pero lo tienes que desear, te tiene que doler bien y te tiene que merecer tanto la pena al dar ese paso que incluso, aunque el primer lugar que vayas no te vaya bien, eso te va a impulsar para seguir hacia adelante, porque en mi caso, para mí mi motor de salir de Bilbao y marcharme a Argentina fue el estar con esa persona. Pero juntos la realidad fue que estuvimos 9 meses nada más. Fue un ratito. Pero fijaros si la vida me quería sacar de aquí y mostrarme de que había más oportunidades, que a pesar de que la relación se terminó, yo decidí quedarme en lugar de volver a mi peluquería, volver a mi vida anterior, que hubiese sido lo fácil, porque mi peluquería era mía. Yo la dejé, la persiana bajada, y podía subirla porque estaba totalmente equipada, solo tenía que llevar de nuevo las tijeras y ponerme a trabajar al día siguiente. Pero no fue así, porque también descubrí que después de ese dolor que pasé con la separación, y gracias a que decidí quedarme allí a pasar ese dolor porque no estaba preparada para volver a mi casa, pues gracias a que me quedé, descubrí un montón de cosas que no las hubiese vivido en Bilbao. Comencé a sentirme viva, comencé a ver que en el mundo había más que el mundo de mi peluquería. Yo solo iba de la pelu a casa, de casa a la pelu. El sábado por la mañana trabajaba, así que a la tarde me echaba un poco la siesta y salía de fiesta con mis amigas y ya está. El domingo tranquila, descansar y el lunes vuelta al trabajo. Que me gustaba, ojo, que yo estaba feliz en mi peluquería, pero estando en otro país me di cuenta que había mucho más. Conocí personas, conviví con ellas, porque una vez que me separé
convivía en una casa compartida, pues viviendo con gente de otros países, cada uno contándonos nuestra historia, qué nos había llevado allí a Argentina. Y para mí todo eso era absolutamente nuevo y me sentía como una niña la mañana de Reyes, abriendo los regalos, es decir, ¡wow! ¿Dónde había estado yo todo este tiempo? Había estado anestesiada. Todo lo que me estaba perdiendo, y siempre doy las gracias a esta oportunidad que me dio la vida, porque como digo yo, es como que he llegado siempre tarde a todos sitios, porque mi vida casi comenzó con 40 años, pero qué bueno que a pesar de llegar tarde, llegué. Así que por eso te quiero transmitir a ti este mensaje, que no te conformes con eso que no te hace feliz y que te atrevas a dar ese paso y que no tienes que hacerlo sola como hice yo, que a mí me costó, lo sufrí, yo no conocía este mundo del desarrollo personal y no sabía que había personas que me podían ayudar a que ese trance, ese paso fuese menos doloroso. Hoy si estás viendo este vídeo es porque tú ya tienes mucho más conocimiento que el que tenía yo en ese entonces, y si yo fui capaz de hacerlo y de sobrevivir a ello, ¿cómo no vas a saber tú que si te da miedo hacerlo sola, sabes que hay alguien que te puede ayudar? Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado. Si este tema ha resonado contigo, te invito a que asistas a la masterclass que voy a estar dando este próximo martes, ya en nada, el día 23 de septiembre, donde voy a estar hablando precisamente de estos frenos que nos están dejando ancladas a ese lugar en el que no quieres estar. Aquí en la descripción del vídeo te comparto el link para que te puedas registrar y será un placer contactar contigo, que estés allí presente y que veas que la mayoría de los miedos están únicamente aquí, en nuestra mente. Muchas gracias por estar a otro lado. Te hacía así para decirte que no te olvides de suscribirte a mi canal para que te sigan llegando las notificaciones de los siguientes vídeos. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chao!